palabras de Eduardo Serra me llevan a la siguiente consideración. Imaginemos que Shakespeare tenía una hermana, que la tuvo y está enterrada en Elephant and Castle, donde para el autobús, justamente allí. Imaginemos sobre todo que la hermana de Shakespeare tenía parecido talento a William. Pero claro, él pudo ir a la escuela, ella no. Él pudo estudiar lógica, gramática, ella no. Él pudo atender a Horacio y a Virgilio y ella no. Y con talento de algún tipo se puede nacer, pero que ese talento llegue a desarrollarse depende sobre todo de la educación. Y así reflexionaba precisamente Virginia Woolf en Una habitación propia en 1929. Y yo creo que cuando hablamos de STEM y cuando hablamos de STEM para todos, pero particularmente vemos las cifras de las mujeres conectadas con STEM, tenemos que ver un poco cuál ha sido la historia de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres efectivamente han vivido, han existido en la literatura, pero han existido muy poco en la historia. La historia apenas habla de las mujeres. Tuvo que entrar la Universidad de París en 1922 o por ahí, cuando empezó a escribir sobre la historia de las mujeres en Occidente. Hasta entonces las mujeres no habían aparecido en la historia, escribían con seudónimos o con el nombre de sus maridos o sencillamente estaban relegadas al olvido. Ha habido que hacer toda una tarea de desescombro para saber qué venían haciendo las mujeres, porque las mujeres han sido parteras, cirujanas, han sido pedagogas, han sabido hornear la cerámica y amasar el barro a lo largo de la historia, pero ni el humanismo de Vives, que decía que había que educar a las mujeres, pero para ser amables con el hombre, con sus maridos particularmente, o incluso el propio Erasmo de Rotterdam hablaba de la necesidad de educar a las mujeres para que estuvieran bien situadas en sus propias casas. Y claro, tener que esperar al krausismo del siglo XIX para empezar a tratar realmente la educación de las mujeres, para las mujeres como seres vivos, humanos y necesarios, nada menos que en un 50% de la población, pues probablemente sea una de las razones por las que ahora mismo encontramos algunas deficiencias en nuestra contemporaneidad en relación a lo que significan las mujeres en los estudios científicos. Todo tiene su causa y eso es lo que tenemos que tratar también. Muchísimas gracias a Digitales por la invitación a participar en esta presentación de su informe, El desafío de las vocaciones STEM, que tan acertadamente han promovido. Quiero felicitaros por haber tomado la iniciativa de realizarlo. Es un informe valioso. Y quiero felicitar a los autores que acabo de conocer, que lo han llevado a cabo, por este interesante trabajo. Coincidimos en mucho. Decía San Agustín en sus Confesiones, allá por el año 398, que saber leer, escribir y cifrar matemáticas demostraba o deslindaba una persona educada de otra. Y es efectivamente esa la base de la revolución industrial a la que Eduardo Serra nos llevaba en su reflexión, porque son las 3 R's, el reading, writing and arithmetic. Y lo que nosotros solíamos decir, saber leer, escribir y las 4 reglas. Las 4 reglas. Pues bien, el desafío de la escuela en este momento no es solo saber leer y escribir y las 4 reglas, cuyo dominio ha costado a la humanidad 1580 años en España. No vamos a tardar tanto, no nos vamos a demorar tanto. A esas 4 reglas y a saber leer, escribir y 4 reglas hay que unirle, sin duda, en este momento, el desarrollo de la destreza de la revolución digital. Y no hay alternativa. No podemos demorarnos. O estamos o no estamos. Y como ya estamos, más vale que lo empecemos a desarrollar.
Desarrollar las competencias STEM entre los futuros ciudadanos es crucial, pero no solo para ocupar los puestos más sobresalientes de la sociedad, sino para cualquier puesto de trabajo, cualquier perfil profesional. Uno de los objetivos que tenemos en el Ministerio, que tengo el honor de dirigir en funciones, esto es importante recordarlo, es precisamente aplicar un módulo de digitalización a cada uno de los títulos profesionales, Pero no solamente la digitalización nos sirve para trabajar, nos sirve para relacionarnos también, y lo vemos todos los días. Por lo tanto, tenemos que estamos entrando de lleno en ello. Dice la UNESCO que las disciplinas STEM son fundamentales para el cumplimiento de la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible, en apoyo de las soluciones para los desafíos actuales y futuros. Y justamente nosotros tenemos como referencia el objetivo 4 de la Agenda 2030. Y curiosamente aquí no hay voces disonantes, no parece que haya voces disonantes, incluso podemos hacer un pacto de Estado por la educación STEM, cosa que, en fin, suele ser cara en general. Así que esto es motivo de optimismo. No hay voces disonantes sobre la conveniencia de impulsar las vocaciones STEM ante el nuevo entorno digital que está dando un salto de gigante con la industria 4.0 y la revolución 5G. Y durante la última década, el empleo STEM creció en Estados Unidos un 24% en comparación con el 4% de empleo no clasificado como STEM. Tomemos Estados Unidos porque allí realmente no hay más que un desempleo técnico. Es decir, la demanda STEM creció 6 veces más respecto al resto de ramas profesionales, según las cifras del Departamento de Comercio estadounidense. Y tan solo consultando el Google Trends, desde 2004 hasta ahora, se aprecia un incremento constante de las búsquedas en la web hechas en España sobre este acrónimo anglosajón que Eduardo ya os ha comentado, que ya empieza a ser una marca reconocible. STEM es un concepto que ya los ciudadanos empezamos a actualizar, a comentar con asiduidad. España no ha sido un país muy inclinado históricamente a desarrollar, como sabemos, las ciencias. El que inventen ellos nos ha venido, todo el tiempo persiguiendo, pero yo creo que eso está cambiando. Según la última encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología de 2018, un 13% de las mujeres y un 18% de los hombres tiene interés por la ciencia y la tecnología. Y esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de los referentes. Es un interés efectivamente más alto que el que se declara tener por temas como la economía, pero es mucho menor todavía que el que se declara por la medicina, por la salud, por el trabajo y empleo, educación o deportes. El interés espontáneo por la ciencia y la tecnología no solo sigue siendo minoritario entre nosotros, sino que además refleja una brecha de género ante la ciencia que todos los aquí presentes queremos combatir y superar. La apelación a la responsabilidad compartida tiene más sentido que nunca. La escuela no es única en la educación. Necesitamos, como dice el adagio chino, al pueblo entero, a la tribu entera. Necesitamos a los medios de comunicación. Necesitamos a la sociedad civil. Necesitamos a todos aquellos y aquellas que piensen que tienen cosas que aportar, una colaboración público-privada, como la estamos haciendo en formación profesional, que supone un motor que dinamiza absolutamente lo que queremos impulsar. Necesitamos matemáticos, necesitamos ingenieros e ingenieras, necesitamos informáticos, investigadoras, porque si no, ese territorio quedará exento de talento. De la mitad del talento que representan las mujeres y de talento que también representan los hombres, que también se están acercando poco a poco. Había más vocaciones de ingenieros hace unos años. Es curioso, pero es así. Centrándome en la parte de desafío
que le corresponde a mi ministerio, permítanme que encuadre las reflexiones sobre las STEM en la profunda transformación que pretendemos acometer del sistema educativo desde el diálogo y la moderación. Por favor, pactémoslo, acordémoslo, pero con una determinada voluntad de modernidad y de progreso. El proyecto de ley educativa que el Gobierno aprobó ya el 12 de febrero y que los avatares de la política, y que mandamos a las Cortes Generales, pero que los avatares de la política no han permitido aún que se discuta en el Parlamento, plantea las bases del sistema educativo. Y precisamente uno de los principios rectores que referencian ese proyecto es el cambio digital. Es decir, tenemos que educar a los alumnos desde su más tierna infancia, desde su primera infancia, en lo que significa el manejo, el desarrollo de destrezas digitales. Ese es un punto referencial, es un principio rector de nuestro proyecto educativo, junto a otros, como es el incluir el enfoque de derechos de la infancia, primera ley que lo hace, por cierto. Plantea, además, un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes a través de una enseñanza personalizada. Todos los talentos son diversos. Hoy el derecho a la educación pasa por tener derecho a una educación inclusiva, entendiendo esta no solamente como tratamiento de la discapacidad, sino como tratamiento de la diversidad de todos los talentos. Todos los talentos tienen derecho a desarrollarse al máximo. Enseñanza personalizada. El siguiente principio rector que queremos impulsar y que está impulsado es precisamente el desarrollo sostenible. Vivimos en un planeta finito y es preciso que la educación sea para un planeta sostenible. Y la coeducación. Cuando el horror ocurre, y lamentablemente ocurre frecuentemente, tras separarse la marea, vemos todos los restos del naufragio. Mujeres asesinadas, a veces niños huérfanos. Es preciso que la escuela enseñe a convivir, a resolver los conflictos entre las niñas y los niños. Es necesario prevenir el horror. Y desde este marco de intervención, desde estos 5 principios rectores que nos parecen consustanciales a lo que es una educación contemporánea, es como queremos abordar el tema de las vocaciones STEM. Los objetivos o las preguntas es ¿cómo aumentar las vocaciones STEM? Que las personas que han trabajado en el informe se las han formulado. ¿Cómo aumentar las vocaciones STEM entre los jóvenes, las jóvenes desde la escuela? ¿Cómo reducir en paralelo la preocupante brecha de género que reproduce lo que los sociólogos llaman el género de las profesiones? Respecto al primer objetivo, me gustaría detenerme en lo siguiente. La falta de formación o interés en las tecnologías y las TIC, materias que junto con las matemáticas forman parte de la base necesaria para formarse en estudios STEM, la falta de formación o interés puede explicar el descenso en las vocaciones científicas. Es necesario formar e informar, evidentemente. Cada vez, y esto es lo que os decía antes, son menos los interesados en cursar, por ejemplo, una carrera como la ingeniería. Son, desde luego, menos chicos, pero también, y mucho menos, chicas. El 72%, por otra parte, de los directores de los colegios entrevistados afirma que es necesario un cambio de enfoque y metodología en las asignaturas relacionadas con la tecnología. Nosotros estamos comprometidos en revertir esa tendencia y sabemos que hemos de operar en muchos frentes, en muchos. El frente crucial es el profesorado, evidentemente. Es decir, el objetivo de todo el sistema educativo, el punto central es el alumno, pero el elemento más determinante es la calidad, la formación del profesorado. Y ahí tenemos que trabajar. Y evidentemente
Al otro lado de la moneda está la orientación del alumno. Formación del profesorado, orientación del alumno. Estamos firmemente comprometidos con esa tarea. Hemos de generalizar la competencia docente en metodologías y, desde luego, en más formación matemática y científica. Y para ello hemos abierto un foro del profesorado que también en este momento, y por mor de la política, está muy reflexionado internamente, pero sin salir a la escena pública porque estamos en funciones. De manera muy particular debemos mejorar, por tanto, estas dos cuestiones capitales y que el informe también enuncia con acierto: formación del profesorado, orientación. Como ya les adelanté en el encuentro Digitales Summit 2019, nuestra intención es desarrollar en estos años una estrategia de digitalización en educación y formación profesional, pero desde la más tierna infancia, y en la que vamos a invertir 226 millones. Y va a ser un plan cuidadosamente integrado, metodológicamente riguroso, conectado con otras experiencias de éxito, con las comunidades autónomas, con los centros, con la comunidad educativa. Para el año 2021 tenemos que tener todos los centros conectados. No nos faltan muchos. En esta tarea, curiosamente, España va bien. Gracias a Red.es, a fondos europeos, España va bien en esta tarea. Por lo tanto, podremos alcanzarlo. Y es muy importante esa conectividad entre los centros educativos para lo que significa el desarrollo de buenas prácticas. En segundo lugar, vamos a poner en marcha actuaciones orientadas a desarrollar la competencia digital en el profesorado, el alumnado y los propios centros educativos. Actuaciones de impulso a la formación en ciencias matemáticas, tecnología. Vamos a crear una escuela de inteligencia artificial en el propio Ministerio para la formación del profesorado. Y en la formación profesional, tengo que subrayar esta importancia porque la formación profesional va activándose significativamente, así como en el número de bachilleres, la proporción de formación en bachilleres, tenemos un promedio semejante al europeo, incluso algún punto más. No es así en formación profesional. En formación profesional tenemos un amplísimo espacio que recorrer todavía. Nos falta recorrido. Tenemos una proporción, y eso que ahora mismo hemos incrementado este año más de un 3% las matriculaciones y tenemos ya 800 y pico mil alumnos en formación profesional, pero todavía en el número de matriculados estamos en ciclo medio como a la mitad de la proporción media europea. Este dato, junto al de que en el 2025 prácticamente la mitad de los empleos que se van a ofertar desde Europa, y Europa es nuestro lugar, es nuestra estancia, es nuestro país, es nuestra casa. Y, por tanto, en la mitad de los empleos van a ser de cualificación media. Lo que nos viene a indicar la conjunción de ambos datos es que tenemos que impulsar la formación profesional. Y no hay formación profesional sin empresa, ni empresa sin formación profesional. Por lo tanto, esto es responsabilidad del Ministerio de Educación, de las comunidades autónomas y también de los empresarios y empresarias que quieren tener un país bien formado. En la formación profesional, desde luego, estamos diseñando ya 80 nuevas ofertas de FP, asociadas todas ellas a la fabricación inteligente, digitalización del mantenimiento, ciberseguridad, inteligencia artificial, Big Data, realidad virtual, vehículos autónomos, cloud computing, tecnología, conductores de drones, 5G, machine learning. Bien, ofreceremos cada año no menos de 15 nuevas ofertas formativas en formas de título de técnico medio, técnico superior y de especialización, que vienen a ser como los másteres en formación profesional, en el sentido de que no se ofrecían antes cursos de especialización, solo lo hacíamos en el norte y ahora vamos a ofrecer cursos de especialización. Junto a ello, vamos a continuar con la política de acuerdos y convenio público-privado. Es un motor verdaderamente importante para llevar la tarea a cabo.
Nuestro segundo gran objetivo, y voy más deprisa, es reducir la brecha de género en las vocaciones STEM. Solo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel de Física, Química o Medicina desde que Madame Marie Curie lo obtuvo en 1903, en comparación con 500, frente a 572 hombres. 17 frente a 572. Actualmente solo el 28% de todos los investigadores del mundo son mujeres. Es muy curioso esta cuestión, y eso que, bueno, en Estados Unidos se investiga con mucho más facilidad que lo que se investigan en otros países, como el nuestro, donde todavía los investigadores están cargados y llenos de burocracia, y donde las universidades españolas trabajan tanto en formación del alumnado como en investigación, una tarea que es loable, pero que efectivamente sería merecedora de tener más ayudas para la investigación. Estas diferencias son muy grandes. Ningún oficio, ninguna profesión debería tener un género adscrito, pero a poco la sociedad y el ejemplo de muchas pioneras están logrando, sí que las hay, romper los estereotipos de todo lo que significa esta tierra científica de hombres. Goodall, la famosa Jane Goodall, decía: mi historia favorita sobre el tema de los hombres y las mujeres en la ciencia o en cualquier otro ámbito es de una tribu de algún lugar de Latinoamérica. No estoy segura de qué país decía, creo que es Guatemala, pero no estoy segura. En esta tribu de indígenas el jefe dijo: nosotros pensamos que la tribu es como un águila. Un ala es masculina y la otra es femenina. Y solo cuando las dos alas son iguales, la tribu es capaz de volar. Si miramos nuestra tribu, si miramos nuestra sociedad, el tipo de estudios elegidos por hombres y mujeres nos muestran que las alas masculina y femenina siguen siendo distintas. Son bastante asimétricas. Para volar en buenas condiciones harían falta más chicos interesados por la educación o los cuidados. Los cuidados deben ser un objeto de la educación muy esmeradamente expuesto dentro de las escuelas. Tenemos que educar a los niños en los cuidados. Es muy importante. Esta es una cuestión muy importante porque no solo los va a humanizar, sino que efectivamente van a percibir lo que significa pasar una vida cuidando a otros. Y por eso querríamos que más niños fueran a los cuidados. Eso no significa que dejen de ser ingenieros, como es lógico, sino más a los cuidados, y las niñas a la ingeniería y a la informática. Es decir, hagamos un ejercicio en el que podamos reequilibrar un poco el mundo. El rendimiento académico de las chicas, curiosamente, no se corresponde con el desarrollo profesional de las mujeres. Las chicas tienen más éxito que los chicos, todos lo sabemos, a la hora de superar cursos de secundaria y bachillerato y también módulos de FP, y obtienen los mayores porcentajes de egresados, tanto en estudios de grado como de máster. Pero ahora os invito a contar cuántas rectoras hay en nuestras universidades. Sin embargo, la feminización del mundo académico contrasta con la masculinización del mercado laboral, donde las mujeres tienen peores tasas de empleabilidad en todos los niveles de formación. El que haya pocas mujeres trabajando en STEM y el que tengamos importantes sesgos de género no solamente es una evidente pérdida para las mujeres, que son, como digo, un poquito más de la mitad de la población mundial, sino también para el mundo, porque las mujeres vemos las cosas de manera un poco diferentes, ni mejor ni peor, pero sí un poco diferentes. Así que los sistemas educativos y las escuelas desempeñan un papel crucial para despertar el interés de las niñas por las materias STEM. Es importante, y esto lo hemos comprobado experimentalmente, que las mujeres, que las niñas tengan referentes. No saben a cierta edad si las matemáticas les gustan o no. No saben si la física les gustan o no. Pero si tienen los referentes de mujeres científicas, Marie Curie, Jocelyn Bell, Rita Levi-Montalcini, en fin, si tienen referentes acercados,
todo el conjunto funciona de otra manera. Yo esto lo probé en el País Vasco, poniendo en conjunción premios Nobel que yo traía de distintos sitios a través del International Physics Center y alumnos de bachillerato. Los alumnos de bachillerato entraban pues, con el bocadillo y con la Coca-Cola un poco inquietos y salían todos queriendo ser científicos. Es importante, es una cuestión interesante, es necesario relacionar a las niñas, a los niños con personas que puedan admirar, con las que puedan encontrarse y ver que son vidas, conquistas de éxito, que además ese conocimiento ha pasado a través de un buen comportamiento a redundar en beneficio social. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, por ejemplo, hablar de los logros de María Josefa Bonenberger, matemática española, que desarrolló sus trabajos de investigadora en Estados Unidos y en Canadá, o de Fermina Orduña, primera mujer que registró un invento en España? Así que el informe que hoy se presenta se alinea con el Plan Estratégico Sectorial para incrementar la participación de niñas y jóvenes en disciplinas STEM que hemos preparado desde el Ministerio para el periodo 2019-2022. Yo creo que podemos nutrirnos recíprocamente, podemos trabajar recíprocamente en esta tarea, porque necesitamos efectivamente que se impregne la tarea del Ministerio, la tarea de los profesores, la tarea de la escuela. Es preciso proyectarla a la sociedad. Es necesario que los padres y las madres sepan qué proyecto educativo existe en su país. Es necesario, porque de esa manera podremos tener un efecto multiplicador. Así que hemos de incrementar el número de alumnas en los ciclos formación profesional científico-tecnológicos y en los grados universitarios vinculados a la STEM. Hemos de formar y sensibilizar al profesorado, como hemos dicho antes, en la importancia de reducir la brecha de género. Para ello necesitamos más profesores formados en ciencias. Es una cuestión que vamos a abordar. Y es necesario sensibilizar, como digo, a las familias, al conjunto de la sociedad. De ahí la importancia de la dinámica público-privada. Como sociedad, hemos de conseguir cultivar esa simpatía por las ciencias, la tecnología y las matemáticas. Nosotros tenemos algunos proyectos como STEM Talent Care, la iniciativa del CSIC, en la escuela, el proyecto Hipatia, programas Ada y Diana, o como vienen también surgiendo iniciativas de la propia sociedad muy interesantes como el Inspiring Girls for Women in Science o la propuesta Technovation Challenge, que viene de una empresa, de empresas y de sociedades y que son muy, muy importantes. No podemos permitirnos, desde luego, como decía Eduardo Serra, dilatar más la transformación del sistema. Perdimos la revolución industrial, la revolución digital no la podemos perder. La digitalización es una tarea transversal a este gobierno en funciones. Para que sea capaz, tenemos que ser capaces de llegar al alumnado, para ser capaces de portar al alumnado las competencias necesarias para afrontar los retos de este complejísimo mundo en el que les ha tocado vivir. Yo pido a los empresarios y a las empresarias del país que no nos arrebaten los alumnos que no han titulado, que no nos los arrebaten de la escuela, porque es condenar a la persona a la precariedad. Esa persona no va a ser como antes. Ya lo decía Groucho Marx, el futuro no es lo que era. No va a tener solo un puesto de trabajo, va a tener 15 puestos de trabajo. Necesita formación continua, necesita estar bien cultivado. ¿Qué menos que salir con una titulación de la escuela? Y ya se nos queda pequeña incluso la titulación a los 16 años, pero qué menos que esa. Todos han de titular ahí. Y luego FP de grado medio o bachillerato. Y más. Pero para esto necesitamos la colaboración de todos. Existe, por tanto, un consenso generalizado sobre la urgencia y la importancia de aumentar las vocaciones STEM y hacerlo con paridad y con equidad de género.
Soy optimista, somos optimistas los que estamos aquí, si no, no estaríamos realmente. Nadie está dispuesto, a pesar de la belleza del entorno, Eduardo Serra, directora, nadie estaría dispuesto a pasar aquí una mañana si no fuéramos optimistas. Pero sí, somos optimistas, tenemos convicción de que esta es la tarea que nos toca hacer. Y además tenemos mucho ánimo, muchísimo ánimo, mucha fuerza. Así que estoy convencida, como ministra, de que juntos lo vamos a lograr, porque sin duda el conocimiento es la fuerza productiva más determinante del futuro. Así que nada más y muchísimas gracias por su amable atención. Gracias.